Rusia tiene información sobre un vínculo de Navalny con CIA, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Este 1 de octubre, Navalny, que sigue recuperándose en Alemania, afirmó en una entrevista con la revista Der Spiegel que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había estado detrás de su presunto envenenamiento. El líder de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, apuntó a que las críticas de Navalny tienen lógica si lo que le sucedió fue orquestado por los servicios secretos de Occidente. No es el paciente al que trabaja con los servicios de inteligencia occidental, sino los servicios de inteligencia occidentales con él. Así es más correcto. De hecho, existe dicha información. Incluso puedo decir específicamente que los especialistas de la CIA de Estados Unidos están trabajando con él estos días. No es la primera vez que le dan diferentes instrucciones, dijo Peskov a los periodistas al comentar las palabras de Volodin. Además, Peskov declaró que el Kremlin rechaza las acusaciones de Navalny contra Putin por infundadas, inadmisibles e insultantes. Creemos que tales acusaciones contra el presidente ruso son absolutamente infundadas y inadmisibles. Además, consideramos algunas de estas declaraciones en las publicaciones mencionadas como totalmente insultantes y inaceptables, dijo Peskov a la prensa. En este contexto, el portavoz presidencial agregó que Moscú no se dignará a discutir las acusaciones de Navalny contra el presidente ruso. No consideramos posible participar en ninguna discusión similar en adelante. No tenemos la intención de hacer ningún comentario o declaración al respecto, añadió. Al comentar la intención de Navalny de regresar a Rusia, Peskov dijo que para nada es una hazaña, ya que cualquier ciudadano ruso puede volver a su patria en cualquier momento. En nuestro país se salvan las vidas, y la vida de este paciente fue salvada precisamente en Rusia, señaló Peskov. El pasado 22 de septiembre, el opositor ruso Alexei Navalny fue dado de alta del Hospital Universitario Charité en Berlín, después de pasar allí 32 días y 24 de ellos en cuidados intensivos. Navalny fue trasladado a Berlín tras 2 días en un hospital de la ciudad rusa de Omsk, en Siberia, luego de que perdiera el conocimiento durante un vuelo de Tomsk a Moscú. En el hospital de Omsk, Navalny fue inducido a un coma tratado con atropina, fármaco que suele utilizarse como antídoto para los agentes nerviosos. Sin embargo, los médicos del hospital ruso afirman luego que no había detectado rastros de toxinas en la sangre y en la orina del paciente, cuya condición atribuyeron a un trastorno metabólico. Según los médicos de Charité, los síntomas de Navalny apuntaban al envenenamiento con un inhibidor de colinesterasa. Un laboratorio militar de Alemania y posteriormente laboratorios de Suiza y Francia determinaron que el opositor ruso había sido envenenado con un agente del grupo Novichok, una sustancia prohibida por la Convención sobre las Armas Químicas. Alemania proporcionó las muestras correspondientes a la OPAC. Moscú califica de infundada la revisión de Berlín sobre lo ocurrido con Navalny y espera obtener respuestas oficiales a las solicitudes enviadas. La misión permanente de Rusia ante la Unión Europea ha formulado preguntas sobre las acusaciones contra Moscú en relación con el incidente con Alexei Navalny. La publicación surge en respuesta a una poderosa campaña informativa de los medios y círculos oficiales de la Unión Europea que acusan a Kremlin de querer envenenar al activista opositor. Sin afirmar ser expertos en toxicología, aún consideramos necesario llamar su atención sobre múltiples inconsistencias con respecto a este caso. A la luz del próximo debate en el Parlamento Europeo, pedimos a los funcionarios de la Unión Europea y a los
eurodiputados que examinen las siguientes preguntas. Inicia la nota oficial publicada en la página web de la misión. La publicación contiene un total de 9 preguntas. En primer lugar, los diplomáticos buscan algún motivo razonable que explique el supuesto uso por las autoridades rusas del Novichok en una ciudad de 500.000 de habitantes y como la ha confirmado su creador en numerosas ocasiones, las sustancias de tipo Novichok suponen que es un arma de aniquilación masiva de uso militar. Muy difícilmente puede ser utilizado puntualmente contra alguien en particular sin afectar a nadie más a su alrededor. Además, si la supuesta misión sería envenenar al activista opositor Alexei Navalny para que las autoridades rusas hicieran todo lo posible por salvar la vida, y luego se le permitió abandonar el país para recibir tratamiento médico adicional en Alemania, donde el supuesto Novichok sería fácilmente identificado. En su segunda pregunta, la misión permanente de Rusia a la Unión Europea, que Moscú tuviera algún motivo para envenenar a Navalny. ¿Por qué su nivel de popularidad real entre la población apenas alcanza el 2%? Según la reciente encuesta realizada en julio del año 2020 por la Levada Center, una organización de encuestas y de investigación sociológica independiente, no gubernamental. En tercer lugar, si Berlín confía que el activista opositor ruso fue envenenado, ¿por qué el gobierno alemán se muestra tan reacio a publicar o proporcionar a las autoridades rusas competentes los resultados de los análisis toxicológicos realizados por un laboratorio especializado de las Fuerzas Armadas de Alemania? El 27 de agosto del año 2020, la Fiscalía General de Rusia presentó a las autoridades alemanas una solicitud oficial de asistencia letrada. Sin embargo, Berlín no estuvo dispuesto a responder a la solicitud para luego negarse a proporcionar pruebas, explicando la decisión con razones de confidencialidad. La cuarta cuestión se refiere a algunos de los acompañantes de Navalny en aquel trágico viaje desde Siberia. Fue una coincidencia que al mismo tiempo algunas de las personas que acompañaron al señor Navalny en su viaje a Siberia salieron rápidamente de Rusia hacia Alemania justo después del incidente. Aunque la nota no especifica ningún nombre en particular, probablemente se trate de María Piuchich, una misteriosa mujer de 33 años que vive permanentemente en el Reino Unido y que acompañó a Navalny en su último viaje para luego ser evacuada a Alemania junto con el opositor. Las autoridades alemanas guardan un fuerte mutismo sobre Piuchich, a pesar de que podría ser clave en la investigación del caso Navalny. En quinto lugar, la nota hace hincapié que tanto las autoridades sanitarias alemanas como los médicos del Hospital Charité, donde fue tratado Navalny, rehuyen el diálogo profesional con los colegas rusos a pesar de las evidentes inconsistencias en los síntomas, el análisis toxicológico y el diagnóstico. La Cámara Federal de Medicina de Alemania, por ejemplo, rechazó la propuesta de las contrapartes rusas de establecer un grupo conjunto para realizar un examen médico. La sexta pregunta se refiere a las persistentes declaraciones de los políticos y medios occidentales de que el agente paralizante Novichok fue desarrollado en URSS y más tarde utilizado en Rusia, sin mencionar que durante varios años especialistas de los estados occidentales y centros relevantes de la OTAN han estado desarrollando sustancias químicas relacionadas. Por ejemplo, solo Estados Unidos ha emitido más de 150 patentes para combatir sus efectos.
En séptimo lugar, en la nota se pregunta, ¿por qué justo para la llegada de Navalny a Berlín se tomaron medidas de seguridad extraordinarias? El propio hospital se convirtió en una instalación de alta seguridad mucho antes del descubrimiento del Novichok. Desde la misión permanente de Rusia a la Unión Europea recuerdan que se realizaron más de 60 pruebas bioquímicas en el hospital de Omsk y ninguna mostró ningún signo de intoxicación. La octava pregunta trata sobre la misteriosa botella de agua con la que presuntamente fue envenenado Navalny. En la publicación recalcan que ninguna cámara o fotografía muestra al activista tomando una botella antes de su partida desde el aeropuerto de Tomsk. Y si la botella fue tomada en el avión, ¿cómo llegó a Berlín? Por último, ¿por qué ni un solo especialista en toxicología civil o militar, ni ningún médico de Charité ha presentado una declaración calificada sobre el caso como hicieron los médicos rusos? Preguntan desde la misión permanente. El 20 de agosto, el opositor ruso Alexei Navalny se sintió mal durante un vuelo y fue hospitalizado en la ciudad rusa de Omsk, donde fue tratado con atrospina, fármaco que suele utilizarse como antídoto para los agentes nerviosos. Sin embargo, los médicos del hospital ruso afirmaron luego que no había detectado rastros de tóxicos en la sangre, en la orina del paciente, cuya condición atribuyeron a un trastorno metabólico. El 22 de agosto, Navalny fue trasladado al hospital universitario Charité Universitätsmedizin de Berlín. A principios de septiembre, el portavoz del gobierno alemán, Steffen Seibert, informó que los análisis toxicológicos realizados por un laboratorio de las Fuerzas Armadas de Alemania muestran que Navalny fue envenenado con una sustancia del grupo Novichok. Desde Moscú tildan de infundadas las declaraciones alemanas sobre lo ocurrido con Navalny y dijeron que esperen las respuestas oficiales a las solicitudes enviadas a Berlín.